Hola, hoy como complemento de lo que vimos en el audio sobre la documentación de vehículo y de conductor, vamos a ir viendo algunas preguntas de examen y os iré comentando por qué la respuesta es la que es correcta. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí en pantalla dice si es posible llevar el permiso de conducción fotocopiado en vez de llevar el original. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Nosotros podemos solicitar en la jefatura de tráfico que nos hagan un cotejo o compulsa de las fotocopias tanto del permiso de conducción como del permiso de circulación o de la ficha técnica del vehículo. Ese es un trámite que da validez a la fotocopia idéntica al original. Por lo tanto, eso está autorizado y podemos llevar ese documento como si fuera el original. En la segunda pregunta, hace referencia a aquellas situaciones en las que un conductor, por algún tipo de circunstancia, ha tenido alguna alteración psicofísica en sus condiciones. Por lo tanto, necesita o tiene la obligación de comunicarlo a la jefatura de tráfico, porque eso tiene que estar anotado y probablemente tenga que pasar un psicotécnico y en algunos casos más extremos, inclusive pasar una prueba de tráfico. La siguiente pregunta mm, dice si el permiso de conducción de la clase A1 permitiría llevar motocicletas con sidecar. Por supuesto que sí. En las motos no se diferencia si es con sidecar o sin sidecar. Se hace referencia siempre a la cilindrada y a la potencia cuando hablamos del permiso A1. Recordar que el permiso A1 limita la potencia y la cilindrada a 125 centímetros cúbicos y 11 kilovatios. Otra pregunta sobre el permiso A1, que sería la misma, pero con la respuesta que yo ya os acabo de explicar, respetando la cilindrada de 125 centímetros cúbicos y 11 kilovatios. El permiso A. ¿Puede llevar motocicletas con sidecar? Por supuesto. Aquí ya estamos hablando del permiso de la máxima categoría de los de moto, donde permite llevar cualquier tipo de motocicleta con o sin sidecar, cualquier cilindrada y cualquier potencia. Con el permiso de la clase B, ¿podemos llevar un remolque ligero? Recordad que si es ligero, siempre. Si fuera superior a los 750 y se considerara no ligero, entonces sí que tendríamos que calcular el peso del vehículo que tira de él más el remolque y esa cifra tiene que ser igual o inferior a 3.500 kilos. Entonces, en este caso, la respuesta sería sí en cualquier caso. En la siguiente pregunta nos dice si el permiso de la clase B permite llevar otros vehículos además de los turismos. Por supuesto que recuerdo que directamente cuando tengáis el B en la mano, podéis llevar todos los vehículos que se pueden conducir con el permiso AM, es decir, cualquier tipo de ciclomotor, cuadriciclo ligero o vehículo para persona de movilidad reducida. Las motos, por supuesto que si son de más de 125 centímetros cúbicos en ningún caso, y como vimos antes, si fueran de 125 centímetros cúbicos o 11 kilovatios, tendréis que esperar 3 años de antigüedad en el permiso para poder conducirlas. Y los vehículos del permiso A, nunca. Con un permiso B y antigüedad superior a 3 años. Aquí es lo que acabo de explicar. ¿Podemos llevar motocicletas? Sí, las que se autoriza a conducir cuando tienes un permiso A1, las mismas. Aquí es una pregunta genérica. Cuidado con este tipo de pregunta.
El permiso B permite llevar motocicletas. Cuidado. En principio, podemos decir que no, pero recordad que si os dicen alguna respuesta que tenéis más de 3 años de antigüedad en el permiso y se refiere a las motos del permiso A1, entonces sí. Con lo cual, si leemos todas las respuestas, vemos que aquí en este caso la C nos detalla exactamente esas condiciones. Entonces esta sería la correcta. De nuevo una pregunta muy similar. ¿Podemos conducir en territorio nacional una moto de 125 con el permiso B? Y exactamente lo mismo que vimos en la pregunta anterior cuando tengamos más de 3 años. Con el permiso B se puede llevar un automóvil de más de 3.500 kilos. Cuidado. Esto sí que está completamente prohibido. La masa máxima autorizada es de 3.500. Como norma general, te vuelvo a decir lo mismo si con el permiso de la clase B se puede conducir un automóvil de más de 3.500 kilos. Exactamente lo mismo, no. El permiso de la clase B con más de 3 años, ¿autoriza llevar motocicletas? La misma pregunta que antes planteada de otro modo, pero volvemos a decir lo mismo. Si te pone los 3 años de antigüedad cumplidos, entonces puedes llevar la del A1. Para conducir un turismo con remolque de menos de 750. Vale, es ligero. Bien. ¿Qué permiso necesitamos? El B. Un tractor con un peso de más de 3.500, pero no es un tractor cualquiera, sino que es un tractor agrícola. Y esto es lo más importante. Si el destino de este vehículo es agrícola, con el B puedes llevarlo aunque supere los 3.500. De hecho, es el único vehículo que puedes conducir con el permiso B que pesa más de 3.500 kilos. Con el permiso de la clase B podemos llevar un cuadriciclo ligero, lo dijimos al principio en otra pregunta, que podríamos llevar cualquier tipo de vehículo que autoriza a conducir el permiso AM. Otra pregunta que sale frecuentemente y que es muy importante mmm, diferenciar entre la primera matriculación o sucesivas fechas de cambio de titular. La pregunta dice en qué fecha vamos a basarnos para calcular cuándo le toca la primera inspección técnica a un vehículo o a partir de qué momento empieza a contar esa periodicidad para pasar las ITVs. Y siempre es la primera fecha de su matriculación. Vuelvo a la pregunta anterior, aquí. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante saber que cuando tú compras un vehículo nuevo en el concesionario, ese vehículo se matricula por primera vez y de ahí obtenemos una fecha inicial de su matrícula. A partir de ahí, ese vehículo puede tener sucesivas ventas, sucesivos cambios de titular y en el permiso de circulación de cada uno de los nuevos titulares van a aparecer dos fechas. Una que es la fecha de su primera matriculación y la segunda que es la fecha en donde el nuevo titular pasa a ser responsable ante la DGT de ese vehículo. Otra pregunta es relacionada con la ITV. A ver, aquí está obligado si el resultado de la inspección ITV es favorable. Vale, cuidado con lo siguiente. Os van a dar una etiqueta que es un distintivo que marca el mes y el año de la próxima renovación. Y es obligatorio llevarlo visible en el parabrisas, nuevamente donde nunca reste visibilidad, con lo cual el margen superior derecho del parabrisas suele ser un lugar ideal. Y os van a dar un informe del complemento de lo que sería la inspección, con todos los datos de esa inspección. Eso también tenéis que llevarlo junto con la documentación.
Esta es una pregunta igual que la de antes. Vale, ¿qué ocurre cuando la inspección es desfavorable? Vale, pues simplemente nos van a dar un plazo, un máximo de 2 meses, para reparar los daños que estén eh, marcados en el informe y volver a pasar una nueva revisión. Ahora, otro resultado de la ITV puede ser negativa. Fijaros en la diferencia de las palabras. Una es desfavorable y esta es negativa. Negativa significa que los problemas encontrados en la ITV son demasiado graves. Por lo tanto, ese vehículo ya desde la ITV tiene que salir en grúa. Está prohibido que circule por la calle. A diferencia de la inspección desfavorable, que te permite que tú vayas desde la ITV al taller, deposites allí el vehículo, se repare y luego vuelva a pasar la ITV. En este caso, no, está prohibido que ese vehículo circule. Por lo tanto, hay que solicitar el servicio de grúa y luego volver a pasar la ITV, cualquiera desfavorable, en un plazo máximo de 2 meses. Otra pregunta importante. ¿Qué vehículos tienen que tener un seguro obligatorio? Aquí, recordar que tenemos dentro de los vehículos dos grandes grupos, los vehículos no de motor y los vehículos de motor. Y dentro de los vehículos no de motor incluimos a los vehículos de tracción animal y a los ciclos, que son vehículos que de momento están exceptuados de tener un seguro. Pero luego también tenemos dentro de los vehículos de no motor a los ciclomotores y sus derivados, sus similares, que esos sí están obligados a tener seguro. Entonces tendríamos que todos los vehículos a motor o de motor y los ciclomotores tienen la obligación de tener seguro. Llevamos un remolque en nuestro vehículo. ¿Tendríamos que tener seguro para el remolque? Vale. Si el remolque es no ligero, ¿sí? El seguro es el del vehículo eh, que tira del remolque. Si el remolque es superior a los 750, entonces tiene que tener un seguro propio. Y esto es muy fácil de entender si recordáis que los remolques que superan los 750 tienen placa de matrícula propia. Por lo tanto, tienen permiso de circulación, con lo cual tienen que tener su propio seguro en función de esa matrícula y tienen que pasar sus respectivas ITVs. Esta es ciclomotor, la misma que antes, así que tiene seguro el ciclomotor. Ahora, algo importante, ¿cuáles son los daños no cubiertos por el seguro obligatorio al responsable de un accidente? Lo que nunca cubre ese seguro es el daño que pueda sufrir el conductor responsable de ese accidente. Lo demás está cubierto. Por supuesto, vuelvo un momento atrás, cuidado que cuando digo lo demás está cubierto me refiero a los daños a ocupantes de ambos vehículos y los daños materiales de los vehículos no responsables del accidente. Es decir, ni el conductor ni el vehículo responsable del accidente estarían cubiertos por el seguro obligatorio. Para eso está después la posibilidad de que contrates un seguro complementario, un seguro de autorriesgo y un seguro de daños propios al conductor. Esta es la misma pregunta de lo que os acabo de explicar, si el vehículo responsable del accidente estaría cubierto. Y esta es otra forma de plantear la misma pregunta, es decir, ¿qué es lo que está cubriendo el seguro obligatorio que tienes que tener en tu vehículo? Los daños que causes al otro vehículo o los daños más materiales que causes a cualquier otro objeto de la vía. Igual que los daños personales, por supuesto. Esta la misma pregunta planteada de otra forma, pero cuidado con
esta pregunta cubre los daños causados al conductor no culpable. Bien, entonces ese sí está cubierto por el seguro del conductor responsable del accidente, ¿vale? Tanto los personales como los materiales. ¿Cubre los daños a la persona del conductor del vehículo asegurado? Cuidado, volvemos a lo mismo. No. Otra forma de preguntar lo mismo. El seguro de responsabilidad civil cubre los daños tanto personales como materiales. ¿Qué documentos tenemos obligación de llevar en nuestro vehículo? El permiso de circulación, la ficha técnica y el recibo, aunque el recibo no tiene por qué ser físico, ¿vale? Sí es conveniente llevarlo para agilizar los trámites de confirmación de que ese vehículo tiene seguro, ¿vale? Repito, aunque la respuesta correcta sea en este caso la C, tenemos que llevar permiso de circulación, tarjeta técnica y recibo. Insisto en que el recibo no es obligatorio, pero sí es recomendable que lo llevemos para facilitar la comprobación de que ese vehículo está asegurado. Porque si no, en su momento el agente correspondiente tiene que ir a la base de datos de la DGT y esa a su vez comunicarse con la base de datos de los vehículos asegurados, donde le confirmarían si está o no asegurado. Bien, ¿qué pasa si te tienen un control y no tienes seguro? Pues por supuesto, aparte de la multa, ese vehículo tiene prohibido circular. Sería inmovilizado. Bien, ¿cuál es la cantidad máxima de puntos que podemos tener en este país? Si todo va bien y después de muchos años, 15. Y cuando eres Nobel, ¿cuántos vas a obtener? 8. 8 son los mismos puntos que te van a dar si has perdido la vigencia de tu permiso porque te has quedado sin puntos, por ejemplo, y tienes que volver a obtenerlo. Vuelves a salir con 8. Esta es la misma pregunta. 8 puntos. Ahora, tienes más de 2 años, ¿vale? Y no has cometido ninguna infracción. Aquí podrían complementar diciendo ninguna infracción que haya restado puntos. Puedes haber cometido alguna infracción que simplemente lleve una multa económica, ¿vale? Entonces, ¿cuántos puntos tendrás en este momento? 12 puntos ya tienes. Ahora, aquí sí especifica, si cometes una infracción, ¿vas a perder los puntos? Depende. Hay algunas infracciones que sí y otras que no. Bien, ¿y cuántos puntos, según la ley, podrías perder en un solo día por acumulación de infracciones? En principio, 8. En principio. Bien, importante. Si infringes la distancia de seguridad al adelantar a ciclistas, está sujeto a, por un lado, sanción económica y por otro lado, pérdida de 4 puntos. Si conduces bajo los efectos de las drogas o del alcohol, ¿llevas pérdida de puntos? Sí, siempre. Igual que hacer conducción temeraria, que sería realizar carreras o competiciones por la vía pública, aparte que estén prohibidas. Vale. Si pierdes la totalidad de los puntos, ¿puedes recuperarlos? Cuidado con eso. Sí, por supuesto. Pero tienes que realizar un curso y después someterte a una prueba de examen y con ello recuperarías de nuevo el permiso de conducir.